Bienvenidos todos, estamos en oscuras porque el huracán está pasando por aquí, así que necesito que todos empecemos con el estudio de la lección de la escuela sabática para la clase de los menores. Vamos a estudiar la lección número 6 del mes de agosto del 2020. Sé que algunos están asistiendo a sus iglesias, otros lo están haciendo por Zoom, pero tenemos un nuevo personaje que vamos a estudiar durante este trimestre y es la historia de Abraham. Eh, Estamos en el mes de agosto estudiando el eslabón del servicio. El trimestre pasado, el mes pasado aprendimos otro eslabón, pero ahora nosotros vamos a hablar sobre el eslabón del servicio, porque parte, no solamente nosotros vamos a adorar a Dios en las iglesias, en nuestros hogares, ahora lo estamos haciendo porque la pandemia del coronavirus nos ha mantenido dentro de nuestras casas, sino que nosotros podemos hacerlo, el servicio, lo podemos, la adoración la podemos hacer en cualquier lugar, pero no somos llamados solamente a adorar. Tenemos que tener en mente muchos otros medios que Dios, otros objetivos que Dios tiene para nosotros. Nosotros no solamente hemos sido llamados para adorar, sino también hemos sido llamados para el servicio. Tenemos que somos personas que tienen habilidades, habilidades, experiencias, tenemos dones, tenemos conocimiento en diferentes áreas, no solamente en el área espiritual, pero necesitamos servir a Dios en la comunidad, no importando donde nosotros estemos. Y eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. La lección 6 dice altares, altares por todas partes. Podemos servir a Dios en cualquier lugar donde Él nos guíe, ¿no? Ese es el objetivo. Donde tú llegues, tú eres un embajador de Jesús, un embajador de Cristo. Por lo tanto, tú puedes, donde llegues, tú tienes que servir a Dios. En el pasado, nosotros estamos viendo la historia de Abraham. En el pasado, Abraham, cuando él, donde se encontraba, él podía ver muchos altares a diferentes dioses, pero hoy día vemos las cosas en una forma diferente. En Juan 12:26 el versículo dice, todo el que quiera servirme debe seguirme. Si tú tienes que servir a Dios, tienes que seguirle a Jesús, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Claro, tiene que haber una conexión entre los objetivos de Dios con nosotros los cristianos que aceptamos ser parte del pueblo de Dios. El Padre honrará a todo aquel que me sirva. O sea, que hay un reconocimiento, hay una promesa que se le da a que Dios mismo, el Padre de Jesús, nos va a dar nos va a honrar por todo el servicio que hacemos. Esto lo encontramos en Juan 12:26 y le escribe Juan, que es un discípulo que estuvo al servicio de Jesús y fue el que escribió el libro del Apocalipsis, el último libro que Dios realmente le dio antes de morir a Juan, que es uno de los libros que nosotros debemos estudiar y descubrir, ¿no? Que el servicio es importante. El versículo dice, todo el que quiera servirme debe seguirme. O sea, tú tienes que seguir los pasos de Jesús. Si eres siervo de Jesús, tienes que estar donde está Jesús. Jesús vino a servir a este mundo y vas a recibir la honra de Dios. Bueno, todos nosotros conocemos acerca de Abraham, desde que estabas en cuna, en infantes, en primarios y llegas a la clase de los menores, sigues escuchando la historia de Abraham, que Abraham fue un hombre que salió a un lugar donde Dios realmente lo llamó para formar de él una gran nación. Es verdad, pero cuando nosotros estudiamos la clase de los menores, tenemos que descubrir qué era lo que realmente ocurría. Es fácil decir hoy día tú te mudas de una casa a otra porque hoy día tienes camión, hoy día tu papá tiene carro, contratan a una agencia que te hace el traslado. Pero en la época de Abraham las cosas eran diferentes. Abraham vivía en Ur, ¿no? De los caldeos, es decir, cerca de Babilonia, con su esposa Sarai, su padre Taré y su sobrino Lot, y este era casado con la esposa de Lot. Algunos eruditos, estudiosos del Torah, dicen que la esposa de Lot se llamaba Edith, pero la Biblia no lo dice, ¿no? Eso te lo doy por si tú quieres aprenderlo. Así que él dice que vivía en una de las ciudades más modernas que había en aquella época. Así que te puedes imaginar que viviría como una ciudad como Nueva York o en la ciudad donde tú estás, que tiene calles,
tiene autoridades, tiene iglesias, tiene diferentes entretenimientos, tiendas, y tendría, por supuesto, también vehículos, ¿verdad? Como te dije, Ur era una de las ciudades modernas para su época. Tenía casas, templos, tienda de comercio, agua, importante. Una ciudad podía perder sus habitantes si no tenía agua. Tenía comida, tenía un rey y tenía muchos dioses. Por lo tanto, él vivía en una época cómoda, ¿no? Había unas casas hermosas, tenían jardines colgantes. O sea, era una ciudad completamente hermosa. No solamente era hermosa y colorida, sino también era una ciudad donde habían olvidado de Dios y de su ley, ¿verdad? Una ciudad completamente alejada de los pensamientos de Dios, pero allí vivía Abraham y su padre, quienes ellos sí adoraban a Dios. Ahora, Dios llama a Abraham para que deje su ciudad, su familia, posiblemente tenía primos allí, y fueran a otro lugar donde Abraham iba a ser una gran nación. En el futuro iban a ser pueblo de Israel. Claro, Abraham no sabía lo que iba a suceder en el futuro. Nosotros leemos la historia de Abraham porque la tenemos escrita en la Biblia. Pero Dios lo llama a Abraham que deje su ciudad, que deje la comodidad. Y no es por 3 días, 4 días, como cuando tú te vas al campamento y te quedas en unas carpas, ¿no? Eso iba a ser de por vida. Así que Abraham decide salir con su familia. Él hasta este momento no tenía hijos, pero decide dejar la comodidad de esa gran ciudad. Algunos de ustedes posiblemente no les gustan los campamentos porque no es cómodo a veces, ¿verdad? Estar ahí una semana ahí sin agua, recogiendo el agua, pero eso era lo que Abraham tenía que dejar, la comodidad, la tecnología que él tenía para irse a vivir a otro lugar. Ahora, nosotros aquí vamos a aprender una cosa nueva. Una cosa nueva. Vamos a aprender. Es que Abraham, cuando hace ese viaje, no lo hace como el pueblo de Israel en el desierto. Él lo hace por la ruta del agua. Y esto es algo nuevo para ti porque es algo que no se enseña en los primarios. Es que habían caminos o habían ciudades y entonces él iba a ir de ciudad en ciudad hasta llegar a la tierra que Dios le había dicho, pero se fue por la ruta del agua, es decir, donde había comida, alimentos, sobre todo agua. Si él hubiera ido por el desierto, porque Abraham no salió solo. Abraham salió con su padre, con su esposa, su sobrino, la esposa, sus criados, sus animales. Él fue saliendo y fue adquiriendo, tenía que llevar muchos animales y como te digo, en esa época no había carros, no había camiones, no había trenes, él tenía que hacerlo todo a pie y él decidió de irse en dirección hacia la tierra prometida, pero él no sabía dónde era, cómo era el lugar, pero sabemos que era la ruta del agua. Bueno, desde que él sale de Ur, que era la ciudad, hasta la tierra prometida, él se iba encontrando con pueblos que tenían dioses y altares de adoración a esos dioses. O sea, en la familia, él estaba acostumbrado a ver eso, pero mientras iba caminando veía que la gente donde llegaba tenía diferentes dioses y realmente debió haber sido un espectáculo para un hijo de Dios ver todos esos altares y esas personas que hacían muchos sacrificios. Ahora, hay que ver que Satanás había logrado que la mayoría de los pueblos de la tierra, desde Ur de los caldeos, los egipcios, los incas, los mayas, los aztecas, los griegos, los diferentes pueblos que estaban ahí, Satanás había logrado que ellos se olvidaran de Dios. Y ellos adoraban dioses de oro, dioses de plata, dioses de bronce, dioses de madera y dioses de barro. O sea, Satanás había logrado que la mayoría de los pueblos, ¿no? Es por eso una de las razones que Dios decide formar un pueblo, ¿no es cierto?, con los descendientes de Abraham, para que le adoraran a él. Los dioses, nosotros sabemos que eran los ríos, ¿no es cierto? Para los egipcios eran los ríos, el río Nilo, también adoraban al sol, la luna, las estrellas, los animales terrestres o del mar, seres mitad hombre, mitad animales,
¿no es cierto? Tú ves en la figura, ves una diversidad de dioses terribles, dioses del amor, dioses de la guerra, así que ellos eran dioses. Y realmente hay que decirlo porque nosotros tenemos que ver lo que los pueblos, estos pueblos donde Abraham llegaba, tenían sacerdotes y sacerdotisas. Ellos organizaban la adoración a los dioses y los sacrificios. O sea, no era una cosa ocasional, era una liturgia, era una adoración que ellos tenían, y cuando Abraham llegaba a estos lugares, podía observar que había sacerdotes y sacerdotisas que que adoraban a los diferentes dioses. Por supuesto que no se puede negar que había sacrificios humanos. Los sacerdotes y sacerdotisas realizaban sacrificios humanos, sacrificaban bebés. No, había dioses que sus manos eran de hierro, los calentaban y allí colocaban bebés, podían ser niños, niñas, jovencitas. Los prisioneros de guerras también eran sacrificados a los dioses como señal de agradecimiento por la victoria. O sea, era una cosa terrible, ¿no? Hoy día no vemos esto, pero vemos que hay gente que sigue otros ídolos. Pero en el tiempo de Abraham, él podía ver que los dioses eran muchos niños, eran sacrificados a los diferentes dioses que ellos tenían. Y como tú ves, para ellos era lo correcto, ¿no? Pero entonces Abraham salió de la Ur, de los caldeos, hacia la tierra prometida, y mientras él dirigía con su familia, él podía observar todo este acontecimiento. En cada lugar, como estamos haciendo un resumen, donde Abraham llegaba y su familia, ellos observaban lo mismo. Ídolos, sacrificios, idolatría, violencia, sacrificios humanos. Ellos observaban, y la gente también observaba a Abraham en sus actitudes, ¿no? Como hemos dicho, ellos miraban violencia, hechicería, personas que no conocían a Dios, fiestas, ebrios, violencia. O sea, ellos mientras iban en dirección a esa tierra, era por cual Dios estaba separando a Abraham para que fuera un pueblo diferente, porque nosotros somos llamados a ser diferentes, ¿verdad? Los hijos de Dios, los que quieren seguir a Jesús, tienen que ser personas diferentes, ¿verdad? Así que Abraham y su familia tenían un llamado de Dios, por lo tanto debían ser personas diferentes, ¿no? Deberían ser personas felices, personas que adoraran a Dios, personas que leyeran la Biblia, personas que vivieran diferente y hicieran sacrificios diferentes. Así que mientras Abraham iba caminando, él iba aprendiendo cómo era la gente, y la gente iba aprendiendo cómo era Abraham. Porque eso es algo que siempre va a pasar. Donde tú llegues, la gente va a aprender cómo eres tú, cómo es tu familia, cómo es tu iglesia, cómo tú oras, cómo actúas ante una tentación, cómo tú enfrentas un problema. Y la gente va aprendiendo y va observando de ti. Los vecinos saben que tú sales un sábado por la mañana con tu Biblia en dirección a la iglesia. La gente sabe, escucha que tú no usas malas palabras. La gente sabe que tú escuchas una música diferente, que tú cantas, que tú adoras a Dios. Por lo tanto, la familia de Abraham y su familia, como nosotros, tenían el llamado de Dios y debían ser personas diferentes, ¿verdad? Así que Abraham se iba con su familia y era diferente. Y Abraham era un buen hijo porque dice la Biblia que él no dejó a su padre, lo llevó, llegaron a Harán, y Taré, su padre, murió, allí lo enterró, y también llevó a su sobrino, que dice que era huérfano. Es decir, Abraham conocía los mandamientos de Dios, de honrar a los padres, de cuidar a la familia. Y Abraham, ¿no es cierto? Él era una persona que la gente aprendía. Mire, este hombre tan joven con su esposa, va con su padre que es anciano, y lo cuidaba a su padre como cuidaba a su sobrino que había quedado huérfano. Abraham comía comidas diferentes. Él no comía las comidas o bebidas que eran bendecidos por los dioses, ¿no? Porque era costumbre que cuando hacían sacrificios a otros dioses, también se pedía agradecimiento por las cosechas y por la comida. Así que Abraham él no comía comidas o bebidas bendecidas por Dios. Él agradecía a Dios en oración por la comida que le daba, porque sabía que Dios era el que daba todo. Luego, en cada lugar donde Abraham llegaba, hacía un altar
que eran unas piedras que formaban como una pequeña mesa. Se colocaba leña, se colocaba un cordero, porque él tenía que sacrificar un cordero, no un ser humano, y Dios enviaba fuego del cielo, y entonces era aceptación, ¿no? Donde él llegaba hacía un altar, y eso era raro, porque todos los altares tenían dioses, pero Abraham hacía un altar sin tener ningún dios, y sin ninguna adoración rara, y sin ningún sacrificio humano. Y la gente se preguntaba, ¿y este hombre a quién adora? Porque no le hemos visto sus dioses. Vemos que tiene riquezas, que es una familia, que cuida a su padre, que se le ve acompañado de su sobrino, pero no hace ningún sacrificio humano. Y tiene criados y niños, porque él tenía criados, muchos criados y criadas, y entonces él pudo haber hecho algún sacrificio o comprar un niño y sacrificarlo, pero la gente miraba y veía que no, que eso no pasaba, que era algo raro. La familia de Abraham participaba en adorar a Dios, o sea, y sus criados también. O sea, no era solamente Abraham y su esposa, sino que los criados también aprendieron de Dios, a pesar de ser criados, sirvientes, esclavos, ¿no es cierto? Ellos aprendieron también de Dios, porque el sábado dice el cuarto mandamiento que ellos tenían que estar juntos en adoración a Dios, así que el grupo que se dirigía hacia la tierra prometida, liderados por Abraham, era un grupo especial porque ellos participaban, ¿no es cierto?, en adorar a Dios, y participaba toda la familia, los criados, pero como te digo, era un sacrificio, le adoraba a Dios en espíritu. No había necesidad de una imagen, de una virgen, de una estatua, ni de oro, ni de plata, ni de bronce, ni un tatuaje. No, lo que ellos adoraban, lo adoraban a Dios en espíritu, y donde llegaban ellos hacían un altar. Se veía una diferencia entre un altar a un dios y el altar de Dios. Un altar de dioses para los dioses paganos de oro y plata, y el altar del Dios verdadero. En cada lugar donde él llegaba, hacía un altar de sacrificio. Había una razón para agradecer a Dios. Ellos agradecían a Dios por su cuidado, porque como te digo, eran lugares violentos. De hecho, la personalidad de Abraham, su forma de vida, lo motivaba a ser diferente, y como él era diferente a los demás, podían atacarlo y matarlo. Pero él, siempre donde llegaba, él estaba agradecido a Dios por su cuidado, su guía, los alimentos, pedía el perdón de los pecados, agradecía a Dios por el agua, y pedía que Dios los llevara hacia esa tierra que él iba a hacer. Y la gente no solamente miraba los altares sin dioses, sino que también escuchaba sus oraciones. No habían gritos locos, no había donde lenguas que se tiraba la gente ahí, no había sangre humana que corría. Por lo tanto, la gente no solamente miraba, sino también escuchaba. Y entonces sabían que Abraham estaba adorando al Dios verdadero. Ahora las personas que se encontraban en estos altares aprendían sobre el Dios de Abraham, sobre la familia de Abraham. Ellos miraban y decían, mira, esos peregrinos, esos caminantes, no tienen dioses. No tienen ni de oro, ni de plata, ni de bronce, no tienen nada. Ellos se adoran y cae fuego del cielo cuando hacen sus sacrificios. Y entonces, ¿qué es lo que realmente pasa, ¿no? Qué extraña religión, qué extraña adoración, qué extrañas personas. Pero las personas iban aprendiendo cómo se adora a Dios en espíritu, ¿no? Y ellos escuchaban las canciones que ellos cantaban, escuchaban las oraciones, así que era una cosa impactante. Nosotros somos llamados a adorar a Dios de forma diferente. A Dios lo adoramos en espíritu. Antes se sacrificaba corderitos, hoy día nosotros tenemos la escuela sabática, el sermón, la sociedad de jóvenes, el club de los aventureros, el club de los conquistadores, y nosotros tenemos formas diferentes de cómo adoramos a Dios, de cómo cantamos a Dios, de cómo hacemos un drama para Dios, así que nosotros somos llamados a adorar a Dios de forma diferente, ¿verdad? Porque somos diferentes. Ahora, en donde nosotros llegamos, tenemos que actuar como hijos de Dios.
Las personas ven cómo tú cantas, cómo aprenden cómo tú adoras a Dios y cómo vives. La gente sabe cómo tú vas a la iglesia, con qué ropa vas, con qué libro vas a la iglesia, debajo con una Biblia, un himnario, ¿verdad? La gente ve que tú vas los sábados, que en tu casa hay cantos, que se escucha canciones cristianas. La gente va observando y va aprendiendo, ¿no? Porque ese es el propósito. Abraham no se escondía. Abraham mostraba cómo se debe adorar a Dios. Era una predicación, su estilo de vida era una predicación en sí. Sabía cómo ellos veían cómo él solucionaba los problemas, sabía cómo él corregía, sabía cómo él caminaba, cómo él actuaba frente a los problemas y a las diferentes circunstancias, y cómo él adoraba a Dios y cómo oraba y cómo cantaba. Así que la gente iba aprendiendo. Así como en el pasado, Abraham, con Abraham las personas observaban, cuando tú lees e interpretas la Biblia, la gente también aprende. O sea, donde tú llegas, tu manera de vivir, porque somos llamados a ser diferentes, a comer diferente, a hablar diferente, a vestirnos diferente, a adorar a Dios diferente, a cantar canciones diferentes, a elegir diferente, a tomar buenas decisiones, a enfrentar los problemas en forma diferente, no acudimos a las drogas, acudimos a Dios, la gente observa cómo tú eres y cómo tú vives, y entonces la gente va aprendiendo cómo se debe adorar a Dios. También cómo tú tratas a tu prójimo y a tus vecinos, ¿no? Porque me imagino que en el camino también Abraham se encontraría con personas que necesitaban alimentos, o necesitaban ropa, o necesitaban algún auxilio, y Abraham ayudaba a las personas que lo necesitaban. La Biblia dice que hubo una vez una guerra y Abraham reunió a sus siervos, juntó y fue a ayudar a sus amigos que eran reyes. Y por lo tanto, la gente también observa cómo tú los tratas a ellos y cómo tú tratas a tu prójimo, y así también aprenden de Dios. Las personas observan lo que comes. Pero esta familia no come puerco, no toma vino, no se emborracha, la gente no come mariscos, no comen animales inmundos. Entonces la gente observa lo que tú comes, ¿no? Lo que tú bebes, ¿no? Y aunque tú no lo creas, la gente va aprendiendo. Las personas observan cómo uno se viste. Dios espera que tú te vistas como una persona cristiana, con buena ropa, ropa cómoda, ¿no? Que no muestre tus atributos físicos, sino que muestra tu belleza espiritual. Por lo tanto, la gente observa cómo uno se viste y tenemos que tomar buenas decisiones respecto a ello. No podemos vestirnos como en el año 1800, pero tampoco demasiado escandalosa nuestras ropas. También la gente nos observa cómo se trata y cómo se habla, ¿no? Así como en el pasado con Abraham, las personas que iban mirándolo, también la gente hoy día te observa cómo tú tratas a tus maestros, a tus padres, a tus amigos, a tus vecinos, y la gente aprende acerca de Dios. Se debe ver esa diferencia. En donde vayamos, debemos recordar nosotros que somos hijos de Dios y tenemos que servirle. Y eso es lo importante, que nosotros podemos darnos cuenta que Abraham cumplió su llamado. Él fue llamado a ser diferente, a ser un pueblo diferente, pero Abraham y su familia comenzaron a trabajar, y en el lugar donde ellos llegaban, colocaban un altar como se debe adorar a Dios. Se le adoraba a Dios en espíritu. No había necesidad de ídolos, no había necesidad de gritos, no había necesidad de sacrificios humanos, no había necesidad de canciones y todo bailes sensuales y todo lo que él podía ver en su época, sino que realmente era una adoración del corazón, diferente, sencilla, inspiradora, y que llenaba su alma de gozo y alegría. En este sábado, el propósito de la lección es que como nosotros, como Abraham, nosotros también somos llamados realmente a ser diferentes. Y en el lugar donde nos encontremos, tenemos que ser hijos e hijas de Dios. El objetivo de la lección es que podemos servir a Dios en cualquier lugar donde Él nos guíe. Si tú eres llamado a vivir en una ciudad, en un pueblo,
en un edificio, tú tienes que en ese lugar servir a Dios, mostrar a Dios cómo realmente se le adora, en espíritu, con adoración, con orden, con vidas que den ejemplo, ¿no es cierto? Tus acciones, tus palabras, tu forma de superar el dolor, la tragedia, cómo tú estás actuando con este problema del coronavirus. La gente observa, ¿no es cierto? Cómo tú ayudas a tu prójimo, son formas de cómo tú realmente estás enseñando a las personas a mirar a Dios, ¿no? Alguien dijo que las palabras necesitan un micro, pero las acciones no necesitan un micro, necesitan solamente acción. Y eso es importante, ¿no? Las palabras requieren un micrófono, pero las acciones no necesitan un micrófono. Necesitas llegar al corazón y al corazón de Dios. El versículo es bien importante porque dice, todo el que quiera servirme debe seguirme. Jesús dijo, todo el que quiera servirme debe seguir a Jesús, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva, ¿no? Si tú quieres servir a Jesús, tienes que seguir. Y no solamente es la adoración, no solamente es cantar, tocar un instrumento musical, dar la ofrenda, contar una historia y predicar. No, esa es parte de la adoración, pero nosotros tenemos que buscar la forma de enseñar a otros que Jesús viene, enseñarles a otros acerca de Dios y qué forma más importante que es la de, de ser un buen cristiano en el lugar donde nos encontremos. Es un proceso que tenemos que acostumbrarnos. Hoy día la gente necesita conocer a los buenos cristianos. Vivimos bajo una pandemia, vivimos bajo una de las señales de la venida de Jesús y necesitamos servir a los demás. Con poco, con mucho, podemos ayudar a nuestros vecinos, a nuestros amigos a conocer quién es Jesús. Y Abraham cumplió su misión. Y a él no le importó, donde él llegaba encontraba altares y altares de diferentes dioses, veía sacrificios humanos, pero donde él llegaba, él mostraba que a quién servía. Él era un fiel hijo de Dios. Hoy día también nosotros vemos altares, la gente tiene ídolos, la música, la moda, tiene los aretes, los tatuajes, tiene la riqueza, tiene sus casas, sus propiedades, sus amigos. Tienen sus diferentes dioses y pierden el tiempo en esos dioses. Pero nosotros somos llamados a enseñarle cómo tú puedes realmente llevar una vida cristiana imitando a Jesús con tus acciones. En tu mesa, en tus palabras, en tu escuela, en todo lugar donde tú llegues, aun cuando tú llegas a comprar el pan a una persona, tú tienes que ser diferente, decir gracias, que Dios lo bendiga, estoy orando por usted. En donde tú llegues tienes que edificar un altar como el que Dios, ¿no es cierto? El que Dios quiere, ¿no es cierto? Y el que Abraham hizo, porque sus altares fueron un ejemplo para aquellas personas, fue una lección de amor, donde la gente pudo preguntarse, wow, esta gente adora diferente, es diferente, hablan diferente, se ayudan, se protegen, ¿no es cierto? Se comen diferente. Por lo tanto, somos llamados a aceptar a Dios y, por supuesto, ser personas diferentes. Vamos a orar, estamos bajo el huracán y vamos a nosotros orar a Dios para que Dios nos ayude. Querido Dios, te agradecemos, Señor, en este sábado maravilloso por estar con nosotros y poder comprender, Señor, que queremos servirte, queremos adorarte, pero queremos sobre todo servirte con nuestro ejemplo para todos nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de estudios y en toda la comunidad y en todo el mundo, Señor, para que ellos aprendan que tú vienes pronto. Te pido que tu Santo Espíritu nos ayude porque necesitamos tu Santo Espíritu para poder continuar con nuestra misión. Todo lo que nosotros somos te entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Qué bien, nos vemos entonces la próxima semana y no te olvides de ser un buen cristiano, porque Jesús viene pronto.